Conferencia, tacha y exclusión de candidatos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos y darles la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Les demos un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcelo Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia Tacha y Exclusión de Candidatos, organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, con el objetivo de analizar los fundamentos jurídicos, procedimientos y criterios aplicables en los procesos de tacha y exclusión de candidatos en las elecciones municipales complementarias 2025, con el fin de promover conocimientos sobre estos mecanismos de control democrático para fortalecer la calidad de la representación política. El desarrollo de la conferencia estará a cargo del abogado Román Campos, de quien procederemos a continuación a dar una lectura de su reseña de hoja de vida profesional. Román Campos es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Electoral, con experiencia en la formulación de iniciativas legislativas y en la reglamentación de la normativa legal. Actualmente presta servicios en el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulos, cedemos el uso de nuestro expositor para que pueda iniciar con su intervención. Adelante, Román. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias en realidad a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por la invitación y agradecer también la presencia de los que se encuentran conectados para esta charla, para esta conferencia respecto a las tachas y exclusiones en las elecciones municipales complementarias. Si podrías compartir, por favor, la exposición, estimado Francisco. Sí, ahorita estamos conectando. Ya está. Sí, bien. Nos encontramos ya en una etapa, digamos, posterior a la admisión de las listas de candidatos, ¿no? En estas elecciones municipales y complementarias, al referirnos a tachas y exclusiones. Primer término, pasaremos a ver, la siguiente diapositiva, por favor, estimado. Pasaremos a hacer una revisión del contenido de la exposición. En primer término, el marco legal, el cronograma electoral, una breve definición de lo que es la tacha y el procedimiento o el trámite de la tacha, los efectos de la tacha, asimismo la definición de exclusión, el trámite de la exclusión, los efectos de la exclusión, y unos casos prácticos, ¿no? Respecto con relación a las tachas y con relación a las exclusiones, ¿no? Que esa manera de que sea más ilustrativo para que el público entienda de qué es lo que las implicancias de estas tachas o cómo se desarrollan o cuál es digamos, el trámite que se sigue en estos procedimientos o en estas figuras reconocidas tanto en la Ley Orgánica de Elecciones como en la Ley de Elecciones Municipales y también en la Ley de Organizaciones Políticas. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el marco legal, tenemos la Constitución Política del Perú, ¿no? La Ley 26.859, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28.094, la Ley 26.864, la Ley de Elecciones Municipales y el marco normativo reglamentario, ¿no? Emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, para materializar o concretizar esta legislación, que es el reglamento de inscripción de lista de candidatos para las elecciones regionales 2020-2022, la resolución que apruebe el cronograma y las reglas de las elecciones municipales complementarias, y también tenemos la resolución que actualiza el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidatos, ¿no? Este es el marco legal, digamos, para este proceso de elecciones municipales complementarias y que están relacionadas con la materia, ¿no? Tachas y exclusiones. Adelante, por favor, estimado. La siguiente diapositiva. Bien, este es el cronograma electoral para las elecciones municipales complementarias. Si podrías, es posible que se podría dar digamos, un zoom a este cronograma, por favor, para que se pueda apreciar, ¿no? La etapa o el momento en el que nos encontramos, ¿no? Dentro de los hitos que establece este cronograma electoral. Bien, más adelante, por favor, ya situándonos en julio,
junio, julio. Muy bien. Actualmente estamos en ya se presentaron la lista de candidatos, ¿no? La presentación de lista de candidatos ante los jurados electorales especiales, ¿no? Por parte de las organizaciones políticas. Y hasta el 30 de julio, ¿no? Se tiene la fecha límite para la publicación de las listas admitidas, ¿no? Posterior a esta etapa, justamente como pueden apreciarlo en el cronograma electoral, ¿no? Tenemos la etapa referida a las tachas y a las exclusiones, ¿no? En la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, acá se puede, sí, si puedes darle un zoom, por favor, sobre toda esa etapa, la última etapa. Bien, un poco menos, por favor. Ya, y acá nos encontramos justamente, como he mencionado, el 30 de... un poco más, por favor. Como he mencionado, la fecha límite para la publicación de la lista de admitidas, la lista de candidatos admitidas por parte de los jurados electorales especiales, es el 30 el 30 de julio, ¿no? Posterior a esto tenemos ya la fecha límite para resolver exclusiones y tachas en primera instancia por parte del jurado electoral especial correspondiente, que es el 22 de agosto, ¿no? Y luego tenemos la fecha límite para resolver tachas y exclusiones en segunda instancia, es decir, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el 29 de agosto, ¿no? Y tenemos también una fecha límite para la exclusión por situación jurídica de candidato, ¿no? En este caso, hasta un día antes de la elección, ¿no? El día de la elección, acá lo tienen, es el 29 de septiembre, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. El 28 de septiembre, perdón, el día de la elección. Ya. Vayamos ya a las figuras jurídicas que vamos a analizar hoy. ¿Qué es la tacha? ¿No? Esa es la primera pregunta que de repente puede surgir, ¿no? Es un cuestionamiento que se realiza por escrito, ¿no? Formulado por cualquier ciudadano, ¿no? Inscrito en el RENIEC y con sus derechos civiles vigentes, en contra de la lista de candidatos admitida, ¿no? Por parte de los jurados electorales especiales, o contra cualquiera de sus integrantes ante el jurado electoral especial, ¿no? Posterior, ¿no? a la etapa ya de la admisión de la lista de candidatos por parte de los jurados electorales especiales, viene una etapa, ¿no? La etapa de las tachas. Entonces, como bien señala aquí en la diapositiva, es un cuestionamiento que realiza cualquier ciudadano, ¿no? Es un cuestionamiento que se realiza por escrito, ¿no? Para esto el ciudadano tiene que estar inscrito al RENIEC con sus derechos civiles vigentes, y la tacha se formula, ¿no? Se puede formular contra la lista de candidatos admitida por el jurado especial o contra cualquiera de los integrantes de esta lista, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, la tacha se constituye como un mecanismo de control ciudadano, ¿no? Un mecanismo de control que permite, ¿no? a la ciudadanía también intervenir, ¿no? En esa etapa digamos, entre comillas, calificación, ¿no? de la lista o de los candidatos, ¿no? La idea es de que la ciudadanía participe, ¿no? De que verifique de que efectivamente los candidatos o la lista de candidatos cumplan con los requisitos establecidos por ley. Y se advierte, ¿no? Que ya sea la lista en su integridad o tal vez uno o dos o más candidatos no cumplen, entonces están en todo su derecho de presentar una tacha, ¿no? Como se señala acá en las diapositivas, la tacha permite participar y generar transparencia en el proceso electoral, ¿no? Su finalidad, ¿cuál es? Cautelar el cumplimiento y la observancia de los requisitos e impedimentos para ser inscritos como candidatos, ¿no? O sea, la idea es que la ciudadanía también participe activamente en verificar si los candidatos o la lista de candidatos cumplen con los requisitos o están cursos en algún impedimento, ¿no? Se advierten que no cumplen los requisitos o advierten que la lista o los candidatos están en curso en impedimentos, ¿no? Entonces está en todo su derecho los ciudadanos de presentar las tachas que crean convenientes. Entonces, ¿cuáles son los efectos, no? Si la tacha, ¿no? Se ampara, ¿no? Sanciona al candidato o a la lista infractora con su apartamiento del proceso electoral. Digamos que de ser estimable por parte del jurado especial o en segunda instancia por el jurado nacional, por el pleno del jurado nacional de elecciones, ¿no? La tacha formulada, entonces significaría, ¿no? Para la organización política
digamos, ya sea, digamos que algún candidato, ¿no? Que esté en curso o que se haya estimado que no cumple algún requisito, entonces se le aparta del proceso, ¿no? O si no, también se le puede apartar a la lista completa, ¿no? Entonces, eh, la organización política, producto de esta tacha, participaría o producto de que se haya amparado esta tacha, participaría en condiciones menos favorables, es decir, no podría participar con un número menor de candidatos, ¿no? En comparación a otras que participan con el íntegro de sus candidatos. Entonces, esa sería la condición desfavorable para la organización política, ¿no? Participar con un número menor de candidatos si es que, digamos, que la tacha prospera, ¿no? Inclusive podría significar también el apartamiento de toda la lista, ¿no? Si la tacha formulada contra la lista de candidatos es amparada por el jurado especial en primera instancia y en caso se apele por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el marco legal para esta tacha? ¿No? En primer término tenemos que la Constitución Política del Perú, ¿no? La vigente, la de 1993, señala en su artículo 31 que los ciudadanos, ¿no? Tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Tanto en la Ley Orgánica de Elecciones en la 26.859, como en la Ley de Elecciones Municipales en la 26.464, ¿no? Están contempladas la figura de las tachas, ¿no? Inclusive también en la Ley de Organizaciones Políticas, pero estas referidas a las tachas frente a la inscripción de organizaciones políticas. Pero en este momento estamos, digamos, en las tachas, pero frente a listas de candidatos o candidatos, ¿no? Entonces, esta regulación la encontramos en la Constitución Política del Perú, en la Ley de Organizaciones la ley de elecciones municipales, ¿no? En cuyo artículo 16 establece lo siguiente, ¿no? Que hay un plazo de 3 días calendario, ¿no? Luego de publicada, luego de publicada, ¿no? La resolución de admisión de esta lista de candidatos, ¿no? Para la presentación de la tacha, ¿no? Tiene que estar fundamentada en los requisitos de lista o candidaturas previstos en la ley de elecciones municipales y en la ley de organizaciones políticas, ¿no? De otro lado, tenemos el marco normativo que contemplado en el artículo, en la resolución 423-2024 JN, que es la resolución que aprueba el cronograma electoral que hemos visto hace un momento, ¿no? Y que también establece la normativa aplicable para dicho proceso. Y también tenemos la resolución 943-2021 JN, que, digamos, regula la inscripción de candidatos para las elecciones, que reguló el reglamento, o perdón, que aprobó el reglamento de inscripción de lista de candidatos para las elecciones municipales 2022 y que, como sabemos, producto de haberse declarado nulos este proceso de estas elecciones municipales de 2022, se han venido sucediendo elecciones municipales complementarias hasta la fecha, ¿no? Entonces, el marco normativo que estuvo vigente para estas elecciones 2022 se han ido repitiendo tanto para las elecciones municipales complementarias de 2024 y las elecciones municipales de este año, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, ¿cuál es el trámite de la tacha, no? Se formula dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de la admisión de la lista, ¿no? Cuando el jurado letra especial de elecciones califica la solicitud de inscripción de las organizaciones políticas, ¿no? Luego de verificado que el cumplimiento de los requisitos de ley, ¿no? Procede con la publicación de aquellas listas que, digamos, han cumplido con los requisitos, entonces se admiten, ¿no? Entonces el jurado letra especial lo que publica, ¿no? Publica, ya lo vamos a ver acá, publica esta admisión de la lista. Lo hace en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, lo hace en el panel del jurado letra especial, ¿no? En el propio panel del jurado especial, en la sede de la municipalidad en la que postula la organización política, ¿no? O para la que postula la organización política, y en el diario de mayor circulación en la circunscripción, ¿no? Entonces, luego de esta publicación que efectúa el jurado letra especial, ¿no? Correspondiente, hay un periodo, ¿no? de tachas, ¿no? La tacha debe formularse dentro de los 3 días calendarios siguientes a esta publicación de admisión de la lista por parte del jurado letra especial. Ahora, la carga de la prueba
como ustedes saben, es de quienes salían hechos, ¿no? Entonces, en este caso, la carga de la prueba se encuentra a cargo del tachante, ¿no? Entonces, como señalé, el escrito debe ser fundamentado, ¿no? Debe estar fundamentado, debe fundamentarse los agravios por infracción a la Constitución y normas electorales, ¿no? Tenemos la ley de elecciones municipales o la ley de organizaciones políticas, ¿no? Debe adjuntarse adicionalmente, ¿no? Son las formalidades, el comprobante de pago, ¿no? Correspondiente al 0.25% de la UIT. El UIT vigente a la fecha es 5.350. Digamos que, digamos, ¿no? Pongámonos en el supuesto de que la tacha haya sido formulada, ¿no? Sin adjuntar, digamos, el comprobante de pago, ¿no? Entonces, se le declara inadmisible y se le otorga un plazo de un día bajo apercibimiento de declarar la improcedencia para subsanar esta observación, ¿no? Digamos, en este caso sería para el pago o para adjuntar el comprobante de pago, ¿no? El tachante está obligado a solicitar la generación de una casilla electrónica conforme al reglamento sobre casilla electrónica, ¿no? Esto a efectos de que se le notifique la decisión del jurado especial, ¿no? El jurado especial también corre traslado en el día al personal de la organización política para que formule sus descargos, ¿no? En el plazo de un día calendario. La organización política en este caso tiene la oportunidad, ¿no? Se le corre traslado de la tacha, ¿no? Se le corre traslado y en este caso la organización política a través de su personal legal tiene la oportunidad de desvirtuar, ¿no? Los argumentos que están esgrimidos en la tacha, ¿no? Y esto lo tiene que hacer máximo en un plazo de un día calendario. El jurado electoral especial resuelve la tacha en el término de 3 días calendarios, de recibida, ¿no? Sin audiencia pública, con o sin descargos del jurado especial, ¿no? Emite el pronunciamiento que corresponda, ¿no? La organización política puede decidir no presentar, ¿no?, ningún descargo, o válidamente también puede, ¿no?, presentarlos, ¿no? Entonces, con o sin los descargos correspondientes, el jurado electoral especial puede emitir el pronunciamiento que corresponda con relación a la tacha formulada por el ciudadano. Adelante, por favor, estimado. Ahora, ¿no? La Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones también establece lo que es la pluralidad de instancias, ¿no? El pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento mencionado, el pronunciamiento por parte del jurado electoral especial puede ser cuestionado a través de un recurso de apelación, ¿no? El jurado electoral especial puede decir fundada o infundada la tacha, ¿no? En cuyo caso, ¿no?, están habilitados tanto la organización política, ¿no?, o el tachante para formular, digamos, para interponer un recurso de apelación. El jurado especial califica el recurso de apelación, debe cumplir con todos los requisitos, ¿no? O sea, el recurso de apelación debe cumplir con todos los requisitos, ¿no? Debe haber una fundamentación de agravios, ¿no? Debe presentarse la tacha en el plazo de 3 días calendario de notificada la resolución del jurado especial, ¿no? Y debe adjuntarse la tasa respectiva, ¿no? La tasa está entre 15 al 30% del UIT, dependiendo, ¿no? Si es una tacha digamos, al candidato a alcalde, no es 15% de la UIT, si es a toda la lista, 30% de la UIT, ¿no? Debe estar suscrito por el personero legal, ¿no? Y autorizado por letrado habilitado, ¿no? En el caso que el personero legal no sea abogado, simplemente firma 2 veces, ¿no? Si no, pues de todas maneras tiene que ser autorizado por el letrado habilitado, ¿no? Y el jurado electoral, si cumple estos requisitos, lo que hace es concede el recurso y lo eleva para que el jurado nacional de elecciones o el pleno del jurado nacional de elecciones pueda pronunciarse, ¿no? Bueno, en caso, ¿no?, de que el pleno, luego de la evaluación que efectúa, ¿no?, desestime la tacha, entonces el pleno del jurado nacional de elecciones dispone, ¿no?, que el jurado electoral especial inscriba la lista o el candidato cuestionado. En tanto, en el caso de que desestime, ¿no?, la tacha, ¿no? De lo contrario, pues declara fundada la tacha, ¿no? O confirma la decisión del jurado especial, ¿no? Y por lo tanto, pues el candidato o los candidatos tachados, pues son excluidos
la lista, ¿no? O la lista completa, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido formulada la tacha. Adelante, por favor. Bueno, este es un dato importante, ¿no? Y lo habíamos visto también en el cronograma electoral, ¿no? El plazo para la interposición de tachas se cuenta a partir del día siguiente de realizar la última verificación que realiza el secretario del JE. Claro, siempre existe la duda, ¿no? De que, como la norma establece que se haga varias publicaciones en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, que se haga una publicación también en la sede de la municipalidad a la cual postula la organización política, que se haga una publicación en el diario de mayor circulación de la circunscripción. Entonces, siempre está la duda, ¿no? ¿Cuál fue la primera publicación y cuál fue la última, ¿no? Entonces, acá es importante señalar, ¿no? Que ya esto está definido, ¿no? Que para hacer el cómputo de los 3 días para la tacha, ¿no? Se tiene como digamos, se debe tener en cuenta la última publicación. Si la última publicación se hizo, digamos, en el portal web del jurado, se toma en consideración esta publicación, o si se hace o si se hizo la última publicación en el diario, digamos que también, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración este punto, ¿no? Se cuenta a partir de la última publicación realizada por el jurado electoral especial, y para esto es importante que el secretario del jurado electoral especial verifique, ¿no? Verifique dónde o cuándo se realizó la última publicación para el cómputo de los días. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La fecha límite para la publicación de estas listas admitidas, conforme a lo que hemos visto en el cronograma, es el 30 de julio del 2025. Y como sabemos, eso está a cargo del jurado electoral especial, ¿no? Ahora, ¿no? Formuladas las tachas, ¿no? Dentro del plazo, ¿no? La fecha límite para la emisión de pronunciamiento de tachas en primera instancia, es decir, por el jurado electoral especial, ¿no? Es el 22 de agosto de 2025. Es el plazo máximo para que estos órganos electorales temporales de primera instancia, llámese jurados electorales especiales, puedan pronunciarse, ¿no? Y el 29 de agosto de 2025 también se establece la obligación, ¿no? Del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para también pronunciarse sobre estas tachas, ¿no? Entonces, es importante considerar estas fechas, ¿no? Que como ustedes lo han podido observar, también forman parte del cronograma electoral, ¿no? Son hitos, ¿no? Hitos contenidos dentro del extenso cronograma electoral, pero que ya está llegando a su fin, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Siendo las elecciones, ¿no? Siendo la fecha prevista para las elecciones el 28 de agosto de 2025. Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, los efectos de la tacha, ¿no? En el proceso de elecciones municipales complementarias, ¿no? Tenemos dos supuestos, ¿no? Si la tacha es fundada, las organizaciones políticas pueden reemplazar el candidato hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción, no habiendo posibilidad de reemplazo alguno después de esa fecha. Bueno, este es algo que, bueno, ya pasó la fecha, ¿no? 10 de junio, ¿no? Si en estos momentos es declarada fundada una tacha, ya no habría posibilidad de reemplazar. Pero por eso es importante que las organizaciones políticas también actúen con bastante diligencia y actúen oportunamente y no esperen la última hora, ¿no? Para la inscripción de sus listas de candidatos, ¿no? Porque quienes se inscriben, ¿no? Con una fecha anticipada, ¿no? Tienen la posibilidad de que ante cualquier, digamos, cualquier tacho o si no, exclusión, ¿no? Tacho o exclusión, ¿no? O digamos, a partir de la calificación del jurado especial que no se inscriba un candidato por no cumplir los requisitos. Entonces la organización política, ¿no? Si la organización política presenta la lista de candidatos con anticipación, pues tienen la oportunidad, ¿no? De reemplazar a sus candidatos, de producir alguna de estas situaciones, ¿no? Tacha, exclusión. Entonces, la organización política tiene la posibilidad de reemplazar, y digamos que así no digamos, parte en desventaja con el resto de organización política que tal vez, ¿no? Pueda ir con lista completa, ¿no? Entonces,
es importante, ¿no? Y se sugiere, se recomienda siempre a las organizaciones políticas, ¿no? Que no esperen el último momento, ¿no? Si bien es cierto, en las elecciones complementarias también son pocas las organizaciones políticas que participan, entonces tampoco vamos a tener el problema de la saturación del sistema, ¿no? Pero en unas elecciones regionales y municipales con una diversidad de organizaciones políticas, una multiplicidad de candidatos, entonces se pueda dar, claro, el Jurado Nacional de Elecciones está trabajando permanentemente para que esto no suceda, pero también sería importante que, ¿no? que las organizaciones políticas también tomen conciencia y que puedan presentar sus candidatos oportunamente para evitar, ¿no? ¿no? De que, o para permitir, mejor dicho, ¿no? Que ante cualquier eventualidad puedan reemplazar a sus candidatos, ¿no? Entonces, la fecha máxima siempre para reemplazar a los candidatos siempre va a ser la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción. Entonces, la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de lista de candidatos, para este caso, para las elecciones municipales complementarias, fue el 10 de junio de 2025. ¿No? A la fecha, ante cualquier exclusión, cualquier tacha, si estas son declaradas fundadas, no hay la posibilidad de reemplazarlos. Entonces, la lista iría incompleta. ¿No? Entonces, si la tacha es fundada, como se señala en la diapositiva, ¿no? Las organizaciones tendrían la posibilidad de reemplazar, bueno, ya que ahora no se puede, ¿no? Bueno, si la tacha no se puede porque ya se pasó la fecha, pero si la tacha es fundada, pues la organización política va a partir con cierta desventaja porque va a tener un menor número de candidatos. Ahora, la tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida la inscripción de los demás candidatos de la lista. Así es, ¿no? La lista va a ir con aquellos que cumplieron los requisitos, con aquellos que no han sido excluidos o con aquellos que no han sido tachados, ¿no? Entonces, digamos que participa la lista con los candidatos que se mantienen sin ningún tipo de observación. Adelante, por favor. Vamos a los casos prácticos y rápidamente, no sé si podría desarrollar todos, pero veamos cómo nos va con el tiempo, ¿no? Primer caso práctico, ¿no? La tacha, ¿no? Una tacha, por ejemplo. El candidato declaró un vehículo a pesar de ser propiedad de un tercero, ¿no? Quiere decir declaró en su hoja de vida. Recordemos que todos los candidatos, ¿no? Tienen que presentar su hoja de vida, ¿no? Es el personero de la organización política que tiene el deber de remitir esas hojas de vida al jurado electoral especial correspondiente, ¿no? Entonces tenemos este caso donde un candidato declaró un vehículo a pesar de ser propiedad de un tercero. El área de fiscalización, ¿no? del jurado especial detectó esta irregularidad en un proceso electoral anterior. Estoy mencionando los fundamentos de la tacha. Y tercero, señala la tacha también que hay una declaración falsa por titular del bien, ¿no? Entendido que el bien, ¿no? El bien declarado, según lo que señala la tacha, no corresponde al candidato, sino a un tercero, ¿no? Y también señala que hay una falsa declaración en cuanto al valor y los propietarios registrados. Como hemos señalado, ¿no? La tacha se presenta a la organización política, ¿no? La tacha se presenta ante el jurado especial y luego, ¿no? Esta tacha se traslada a la organización política, ¿no? Para que presente sus descargos. ¿Qué es lo que señaló la organización política en sus descargos? En este caso, que la publicidad registral coadyuva a tener mejor derecho sobre la titularidad de un bien, es decir, el estar inscrito en la SUNAR, ¿no? De este bien, coadyuva a tener mejor derecho sobre la titularidad del bien, pero su inscripción es obligatoria, ¿no? La inscripción en SUNAR no es obligatoria, es lo que señala la organización política, ¿no? El jurado electoral especial decidió declarar infundada la tacha, ¿no? Atendiendo a que la valoración del acta de transferencia, ¿no? Valoró el acta de transferencia, lo que pasa es que en este caso, ¿no? En sus descargos también la organización política, a través de su personero legal, ¿no? Acompañó, ¿no? Un acta de transferencia vehicular, ¿no? De este tercero hacia el candidato. Entonces, con lo que trata de desvirtuar de que ese bien, ¿no?
no pertenezca al candidato. En realidad, con esa transferencia lo que trata de demostrar es que ese bien sí pertenece al candidato, ¿no? Luego también hubo una discusión del monto, ¿no? Inicialmente el candidato había declarado que ese bien tenía un valor de 50.000 y en el acta de transferencia vehicular señalaba 4.500. Entonces también en la tacha se señaló ello. ¿Qué es? Entonces es lo que el jurado especial señaló, ¿no? Infundada la tacha, ¿no? Porque digamos que valoró positivamente el acta de transferencia vehicular, ¿no? En el que se acreditaba que el candidato efectivamente era el propietario del bien que declaró en su hoja de vida, ¿no? Recurso de apelación, ¿no? En este caso, el tachante presentó un recurso de apelación, ¿no? Señalando que en el proceso anterior el candidato declaró que ese vehículo corresponde a otro monto y que el candidato firmó el anexo 1.3, el monto se altera el contenido. Es lo que señaló el tachante. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, que vamos a ver cuál fue la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí estamos viendo que ya recorrió la tacha, hubo un descargo de organización política, se pronunció el jurado especial y el tachante presentó un recurso de apelación. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación, ¿no? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A su criterio, ¿no? O sea, el criterio del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, hay una evidente contradicción, dado que por un lado el tachante discutía, ¿no? Que la propiedad del bien pertenezca al candidato, pero por otro lado cuestionaba el monto con el que el candidato adquirió el bien, ¿no? Entonces, para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones era contradictorio, ¿no? Por un lado, le cuestiona que no sea propietario, pero por otro lado, le cuestiona que no haya declarado el valor real del bien. Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró que esto era incoherente y contradictorio, ¿no? Y cito el artículo 947 del Código Civil, no permite que la propiedad de un bien pueda transferirse únicamente con la tradición, es decir, con el acta de transferencia de la propiedad, ¿no? Señala los documentos de transferencia acreditan la propiedad, el monto no altera el contenido esencial de la información declarada. A ver, veamos un segundo caso, por favor. La siguiente diapositiva. Ya, bueno, es oportuno mencionar que este caso, o sea, si quieren profundizar en este caso, puedan leer la resolución 051-2023 del Jurado Nacional de Elecciones, de la resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que resolvió esta controversia. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. No, este es el mismo caso. El siguiente, caso práctico 2. El 2, ya, muy bien. Acá tenemos otro caso de tacha, ¿no? Señala, ¿no? Recordemos, ¿no? Recordemos que en las elecciones municipales, ¿no? Se privilegia la dirección que aparece en el DNI, ¿no? Sin embargo, si la dirección, digamos, que aparece en tu DNI no logra satisfacer la exigencia de los 2 años de residencia continua en la circunscripción en la que se postula, ¿no? Se puede acreditar a través de otros medios, ¿no? Entonces, la tacha formulada señala lo siguiente: no hay documento con fecha cierta que acredite el arraigo domiciliario del candidato, ya que obra 2 contratos de arrendamiento con distintas direcciones. Uno presentado con la solicitud de inscripción y otro en la subsanación, ¿no? Resulta, ¿no? Que como con el DNI no podía acreditar, digamos, esta residencia continua digamos, en la circunscripción en la que el candidato postulaba, ¿no? Lo que hizo fue presentar un contrato de arrendamiento, ¿no? Pero en su declaración jurada de hoja de vida, el candidato consignó una dirección y el contrato de arrendamiento, ¿no? presentado por la organización política a través de su personero legal, ¿no? Respecto a este candidato, señalaba una dirección distinta. Digamos, ¿no? Digamos, a ver, el candidato consignó en su hoja de vida Girón Talara 589, ¿no? Y el contrato de arrendamiento era en Girón Talara 350, ¿no? Entonces, en primera instancia, esta solicitud de inscripción, ¿no?
fue observada, ¿no? Fue observada por el, fue declarada, claro, fue observada por el jurado especial para la subsanación respectiva. Y en la subsanación, ¿no? El personero legal de la organización política lo que presenta es otro contrato otro contrato de arrendamiento, ¿no? ¿No? En el que acredita, o sea, con fecha, ¿no? Anterior a los 2 años, ¿no? Para acreditar los 2 años de residencia, ¿no? Y que concuerda con la fecha en primera instancia declarada en su hoja de vida, ¿no? Pero el tachante señala lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos, como vemos, entre la subsanación y la solicitud de inscripción, ¿no? De la lista de candidatos y respecto a este candidato en específico tenemos, ¿no? Primero, primero su declaración jurada de hoja de vida y dos contratos, ¿no? Dos contratos. Uno presentado al momento de la solicitud, de la presentación de la solicitud y otro en el momento de la subsanación. Y justo la tacha señala lo siguiente, la tacha del ciudadano. No hay documento con fecha cierta que acredite el arraigo domiciliario del candidato, ya que obra 2 contratos con distintas direcciones. Uno presentada con la solicitud de inscripción y otra con la subsanación. Esa fue la tacha. En este caso, se le corrió traslado a la organización política para que haga los descargos de ley y la organización política no presentó descargo, ¿no? Sin embargo, el jurado electoral especial declaró infundada la tacha porque señaló que uno de los contratos de arrendamiento presenta certificación de juez de paz y contiene, por tanto, una fecha cierta, con lo cual acreditaría los 2 años, ¿no? En el recurso de apelación señala que el contrato, señala que en el recurso de apelación por parte del tachante, ¿no? Señala que el contrato de certificación de fecha debió presentarse con la solicitud de inscripción, ¿no? Dice, no con la subsanación, sino con la solicitud de inscripción. Bueno, veamos cómo resuelve el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto a este caso. Por favor, la siguiente diapositiva. El Pleno de Jurado declara infundado el recurso de apelación, y se señala la organización política presentó, ¿no? Con la solicitud de inscripción un contrato de arrendamiento con fecha certificada por juez de paz, 19 de enero del 2019, con fecha 19 de enero del 2019. ¿No? Teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud de inscripción eran el 10, ¿no? 10 de junio del 2025, ¿no? Si había un contrato de arrendamiento de 19 de junio del 2019, creo, a consideración del Pleno, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Entre las fechas, ¿no? Hay más de 2 años, ¿no? Que estaría acreditando más de 2 años de residencia continua, residencia en la suscripción, ¿no? Bueno, asimismo, ¿no? Se señaló digamos, en los descargos que estos contratos de arrendamiento, ¿no? Correspondían uno donde residía, a la vivienda donde residía, ¿no? Y uno a la vivienda donde residía y el otro correspondía al alquiler de un inmueble para un negocio, ¿no? Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones también señaló que el tachante no presentó medio probatorio en el que sustente su pretensión. Hay que recordar que, como señaló a un inicio, ¿no? La carga de la prueba está en el tachante, ¿no? Quien alega hechos, quien alega que no se han cumplido los requisitos o que el candidato en cuestión no declaró, ¿no? O declaró falsamente una información, lo tiene que probar. En este caso, quien en este caso formula la tacha, ¿no? El ciudadano. Entonces, pasemos al siguiente caso. A ver, por favor, rápidamente, a ver si nos da ya. Muy bien. Caso práctico 3, creo que este es sencillo, ¿no? En su declaración jurada de hoja de vida, en este caso, el ciudadano no indicó el trabajo conocido desde 2019, pero sí declaró ingreso. O sea, en este caso, el candidato, ¿no? Según lo que menciona el tachante, no indicó, ¿no? En qué se desempeñó el 2019, ¿no? Respecto a su información laboral, pero sí declaró ingresos, ¿no? Lo cual a juicio del tachante, ¿no? Había una contradicción, ¿no? También el tachante señala que hay contradicción en la declaración de los vehículos de su propiedad en comparación con un proceso electoral anterior, es decir, con una hoja de vida declarada anteriormente. El descargo de la organización política tampoco presentó descargo de la organización política. El jurado electoral especial declaró infundada la tacha, ¿no? Señalando lo siguiente: el artículo 23 del OP no incluye como supuesto de tacha la omisión de experiencia laboral, ¿no? La diferencia del patrimonio vehicular no acredita, la diferencia del patrimonio vehicular no acredita omisión o información falsa, ¿no?
Eso es lo que señaló el jurado especial. Y en el recurso de apelación del tachante, ¿no? Menciona lo siguiente: el jurado especial vulneró el principio de igualdad entre los candidatos, el candidato omitió declarar un vehículo, ¿no? Por favor, rápidamente para ver el criterio del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Pleno Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación. La valoración de información complementaria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En este caso, el Pleno lo que valoró es que eh, adicionalmente a la información que había brindado el ciudadano respecto a la posesión o a la propiedad del vehículo, ¿no? Luego de ese punto, ¿no? Digamos que valoró el hecho de que el candidato, en lo que es información complementaria, ¿no? El candidato señaló: el vehículo no se encuentra en mi poder o posesión, ¿no? Entonces, dio una información complementaria adicional, ¿no? Como en aras de, digamos, de aclarar la situación. Entonces, es un tema que valoró el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. También valoro el hecho de que en la DJ anterior, ¿no? Del proceso anterior, ¿no? Incorporó como información adicional la precisión de transferencia, esta misma precisión, y adicionalmente que la tachante no adjuntó un instrumento que sustente los hechos alegados. Adicionalmente, que el tachante se confundió, ¿no? Porque hizo referencia, ¿no? En su escrito de apelación a una placa distinta al señalado en la tacha, ¿no? Entonces, que están a nombre de un tercero. Entonces, por estas razones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación. Por favor, si podríamos ahí ver el número de resolución, porque yo sé que si quieren profundizar, ¿no? en estos ejemplos, en estos casos, sería no oportuno que revisen la resolución 3631 de 2020 de 2022 JN, ¿no? Que también, 2022 JN, perdón. Entonces, y lo mismo en los otros casos, ¿no? Estoy dejándole diapositivas el número de resolución para que ustedes mismos puedan digamos, profundizar, ¿no? En la lectura de los mismos. Por favor, para irnos a esto ya lo dejamos, porque creo que el tiempo nos va a ir ganando, pero también en todos los casos se mencionan las resoluciones para que ustedes puedan ir profundizando en la materia, ¿no? Ir, digamos, conociendo un poco más sobre estos temas, ¿no? Ya, ahora vamos a la figura de la exclusión, ¿no? Estuvimos tratando hasta ahora la figura de la tacha. Veamos, empecemos con una definición, ¿no? ¿Qué es la exclusión? ¿No? La exclusión es un procedimiento de oficio mediante el cual el órgano electoral, ¿no? En este caso los jurados electoral-especiales, o en este caso el jurado electoral-especial, ¿no? Determina que una o más candidaturas sean apartadas del proceso electoral por alguna de las causas establecidas en la ley, ¿no? Como menciona, es un procedimiento de oficio, ¿no? Es cierto, puede partir de una denuncia ciudadana, ¿no? Pero es un procedimiento que lo impulsa el mismo jurado electoral especial. Por eso es que, por más que el ciudadano sea quien formule, digamos, la denuncia, esto no le da legitimidad para ser parte del proceso o parte del procedimiento, ¿no? En este caso, corresponde que el jurado electoral especial, ¿no? Evalúe la denuncia, o también puede partir de oficio, porque puede ser que el área de fiscalización encuentre, digamos, una irregularidad, ¿no? O encuentre, ¿no? que el candidato está incurso en alguno de los supuestos de exclusión. Entonces es a partir del propio informe de fiscalización que podría iniciarse un procedimiento de exclusión. Entonces estamos ante esta situación. Es el propio jurado especial que impulsa este procedimiento, ¿no? Puede tener noticia, digamos, una denuncia, ¿no? Puede nutrirse de todo eso, ¿no? Pero es el jurado especial quien inicia este procedimiento, ¿no? Y es el ciudadano puede activarlo, pero no forma parte del procedimiento. Ahora bien, el órgano electoral dispone de la exclusión de un candidato hasta 30 días calendario antes de la fecha fijada para la elección, conforme hemos visto también. Las fechas coinciden con las fechas de las fechas límites para resolver también las tachas, y en primera instancia y en segunda instancia, ¿no? Las fechas son las mismas, solo que, como vamos a ver más adelante, la figura misma de la exclusión, hay un supuesto
en el que la exclusión podría darse hasta un día antes del día de las elecciones, ¿no? Y eso está ligado a lo que es la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Pero sigamos, la siguiente diapositiva, por favor. La exclusión también es un mecanismo de control electoral, ¿no? Permite, ¿no? Permite que el jurado electoral especial como órgano de primera instancia ejerza su labor de fiscalización, otorgado por la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, por la LOE, también, por la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? La finalidad, ¿no? Prevenir la omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23.3 de la LOP y la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Si se ampara, ¿no? Es decir, si se excluye, ¿no? Si se estima que es fundada la exclusión, ¿no? Se sanciona al candidato con su apartamiento del proceso o con la remisión de copias al Ministerio Público, de ser el caso. Esto lo vamos a entender mejor con las siguientes diapositivas, por favor. Bueno, las causales de exclusión. Tenemos la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida, omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8, ¿no? Del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? De la LOC. También la figura de las dádivas, ¿no? De acuerdo al artículo 42 del reglamento, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce, digamos, la exclusión por dádivas? Cuando el bien entregado por el candidato, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? O al ciudadano supere las 2 unidades impositivas tributarias, ¿no? En caso esta dádiva, digamos, supera esta cantidad, ¿no? 2 unidades impositivas tributarias, entonces se resuelve la exclusión del candidato. También, ¿no? Se produce, ¿no? Esta exclusión por dádivas, por reincidencia, ¿no? Es decir, cuando anteriormente ya fue sancionado, ¿no? Ya fue sancionado por entregar, ¿no? Un bien, ¿no? Cuyo valor excedía el 0.3 de la OIT, pero menor a 2 OITs, ¿no? En ese caso, solo se le aplicaba una multa, ¿no? Pero al ser reincidente, ¿no? Ya se le excluye, ¿no? Hay digamos, una exclusión inmediata cuando el bien entregado por parte del candidato supere 2 unidades impositivas tributarias. Pero digamos que cuando no supere esas 2 unidades impositivas tributarias, pero es mayor a 0.3% de la OIT, digamos que se le sanciona con multa, pero si es reincidente, ¿no? También se le excluye. Y también está los supuestos de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? ¿No? Tenemos ahí tenemos el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y el artículo 10, ¿no? Complementada con el artículo 10 de la LOE, ¿no? La siguiente, hostia, por favor. No se ve bien ahí, me parece, esa diapositiva. A ver. Estamos ya en la exclusión, ¿no? Ahí no se ve bien, pero vamos a ayudarnos con mi texto. Ya, ahora es importante también tener en consideración lo siguiente, ¿no? Recientemente, ¿no? En junio del 2024, ¿no? Hubo una modificación al artículo 23, ¿no? Al párrafo 23.3, ¿no? Del numeral 5 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Hasta ahora, ¿no? Digamos que se ha considerado, ¿no? Que el marco normativo vigente para las elecciones municipales complementarias es el mismo marco normativo que estuvo vigente para las elecciones regionales y municipales del 2022, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay que tener en consideración que este marco normativo también ha sufrido alguna modificación, ¿no? Pero esta modificación, como por ejemplo, ya vamos a darle contexto un poco,
¿no? Al marco normativo vigente, ¿no? Dice el marco normativo vigente, ¿no? Dice, ¿no? Dice de que, acá no me abre esta ventana, qué raro, a ver, vamos a ver, un ratito. Ya. Esto como no se ve muy bien, o a mí me pasa, solamente me pasará, ¿no? Que dice la omisión, dice el artículo 5 de la ley 32058 que modificó la ley de organizaciones políticas, ¿no? Señala, ¿no? La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 30 días calendario antes del día de la elección, ¿no? Dice, la omisión de la declaración prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por parte del Jurado Nacional hasta 30 días calendario antes de la elección. Ahora, es importante en este caso ver lo que decía la norma anterior, ¿no? Entonces, esta modificación, ¿no? Se produjo, como he señalado, en el 2024. Anteriormente, la norma preveía que la omisión o la falsedad en cuanto a la información respecto al inciso 5, 6 y 8 daba lugar al retiro, ¿no? Al retiro del candidato, ¿no? Y ese es el marco normativo que estuvo vigente en las elecciones regionales y municipales de 2022, ¿no? Y que en primera instancia, pues, sería también de aplicación para las elecciones municipales complementarias, ¿no? Pero ya como información, ¿no? Para ustedes, es importante señalar también que el 2024, el 14 de junio de 2024, ¿no? Se produjo una modificación. Y la modificación, ¿no? Ahora solo prevé que la omisión de la información prevista en el numeral 5, ya no menciona ni el 6 ni el 8, ¿no? Ya no menciona el 6 ni el 8. Solo el 5 menciona que, ¿no? Dará lugar, ¿no? al retiro de dicho candidato por parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es un cambio que se ha producido en 14 de junio de 2024, ¿no? Pero, digamos que la normativa aplicable al proceso, a este proceso, ¿no? De elecciones municipales complementarias, aún, ¿no? Está considerando, ¿no? la normativa anterior. Ahora, esto no quita, ¿no? que llegado a un caso concreto, ¿no? puede haber una controversia sobre este punto. Pero será, ¿no? el jurado presidencial correspondiente o el pleno del Jurado Nacional de Elecciones que, de ser el caso, dilucide, ¿no? Pero sí es importante traerlo a mención, ¿no? Mencionarlo, ¿no? La normativa vigente anteriormente consideraba que, ¿no? que se podría proceder al retiro del candidato, ¿no? conforme lo he mencionado en una diapositiva anterior, ¿no? por los supuestos establecidos en el inciso 5, 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, ¿no? Pero la normativa del 14 de junio de 2024 ahora dice ya no por los numerales 6 y 8, sino solo por el numeral 5, y en todos los demás supuestos la multa respectiva y la anotación marginal en la hoja de vida, ¿no? Entonces, pero es una cuestión que como he mencionado, ¿no? se ha definido que la normativa anterior, aplicable el 2022, pero ¿por qué aplicable el 2022? ¿no? Porque digamos que esas complementarias son por nulidades por haberse declarado nulas, ¿no? o nulos los procesos electorales de octubre del 2022, ¿no? Así brevemente, en octubre del 2022, ¿no? se produjo la nulidad en 12 distritos electorales, en 12 circunscripciones, ¿no? en las elecciones municipales de 12 distritos, ¿no? El siguiente año se realizaron las elecciones municipales complementarias, ¿no? las elecciones complementarias en solo 11, no se llegó a realizar en 12. ¿Por qué? Porque había uno, que me parece que es Pion, ¿no? En Pion, me parece que Pion, que no se presentó ni un candidato, o de repente ni nada, pero uno de los dos, ¿ya? No se presentó ni un candidato. No se presentaron candidatos, entonces
no había razón, ¿no?, de que se realice la elección, entonces solo se realizó en 11. Ah, Ninabamba, acá dice Ninabamba, ya en Ninabamba fue, ya, en Ninabamba fue. Entonces solo se realizaron en 11, ¿no? En 11 circunscripciones electorales, ¿no? Se realizaron elecciones municipales. Entonces, en estas 11, ¿no? De las 11 quedó una, ¿no? En este caso, Pion, ¿no? En las otras 10 se pudieron elegir candidatos, pero en Pion, ¿no? En Pion, nuevamente, ¿no? Nuevamente por ausentismo, no se declaró nulidad. Entonces, el 2024 se realizó elecciones complementarias de ese uno que quedó, que fue en Inabamba, y de Pion, ¿no? Pero lamentablemente, nuevamente, ¿no? Por un tema de ausentismo, ¿no? Que ausentismo subiera al 50%, ¿no? No se llegaron a proclamar los candidatos, las autoridades elegidas, ¿no? Y justamente por eso nuevamente se está realizando elecciones complementarias este año, ¿no? Pero veamos, ¿no? La consecuencia se viene arrastrando desde el año 2022, o sea, con la normativa anterior del 2022, ¿no? Se vienen realizando estos procesos, ¿no? Y también correspondería que para estas elecciones municipales complementarias de este año, de 2025, se está aplicando la normativa vigente en las elecciones regionales y municipales de 2022. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, siempre es oportuno mencionar, ¿no?, que el junio de 2024 hubo una modificación de la normativa, ¿no? Y que, bueno, ¿no?, de generarse alguna controversia al respecto, será pues el jurado electoral especial que defina en primera instancia la situación, o en todo caso el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Han dicho esto, nuevamente reafirmar de que corresponde al jurado especial no pronunciarse por el tema de las exclusiones hasta el 22 de agosto de 2025 y al Jurado Nacional de Elecciones hasta el 29 de agosto de 2025, ¿no? Coincide también con las fechas límites para pronunciarse respecto a las tachas, ¿no? Como dice el artículo 20 de la LOE, las tachas contra listas o candidatos, así como el procedimiento de exclusión contra estos, pues, estamos hablando de tachas y de exclusión, se resuelven bajo responsabilidad hasta 30 días calendarios antes de la elección correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Constitución Política. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Existen casos, ¿no?, como he mencionado, un supuesto donde sí permite excluir candidatos hasta un día antes, ¿no? Hasta un día antes del día de las elecciones. El día de las elecciones se encuentran previstas, ¿no?, para el 28 de septiembre, ¿no?, del año en curso, ¿no? Y hasta el 27 de septiembre, ¿no?, podría darse el caso de la exclusión de un candidato, ¿no?, pero ante supuestos específicos, ¿no? Digamos, esta es la excepción. Como he visto, en los supuestos anteriores es hasta 30 días antes, pero en este caso, ¿no? En este caso sí permite la norma excluirlos hasta un día antes del día de las elecciones. ¿Y cuáles son estos supuestos, no? Cuando el jurado electoral tome conocimiento que al candidato se le ha impuesto que condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad, ¿no? Esto está establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, ¿no?, y complementada, digamos, por la Ley Orgánica de Elecciones en su artículo 10. Prácticamente el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones repite lo que dice la Constitución en respecto a lo que en el A, B y C, respecto a la condena consentida ejecutoriada con pena privativa de libertad, a la pena de inhabilitación, ¿no?, a la interdicción por resolución judicial o ejecutoriada, ¿no?, en estos supuestos hasta un día antes se le puede excluir, pero la Ley Orgánica de Elecciones también le añade lo siguiente: la inhabilitación, ¿no?, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, ¿no? Estamos hablando del antejuicio y juicio político. Entonces, en estos supuestos, ¿no?, se permite que el candidato sea excluido, ¿no? Dada la relevancia, ¿no? Estamos hablando de condenas, estamos hablando de una interdicción por eso judicial o ejecutar una pena de inhabilitación o una inhabilitación por parte del Congreso de la República de conformidad al artículo 100 de la Constitución. Entonces, en esos supuestos, ¿no?,
se permite la exclusión hasta un día antes del día de las elecciones, ¿no? Sabemos que el 28 de septiembre es el día de las elecciones, se permite hasta el 27 de septiembre de 2025 podrían ser excluidos del proceso los candidatos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el trámite? ¿No? El fiscalizador emite el informe de fiscalización dando cuenta de posibles causales de exclusión. Como he dicho, puede ser porque, digamos, en su propio desempeño, en su propia labor de fiscalización lo identifique, ¿no? Identifique una causa de exclusión, o puede ser también, ¿no? A partir de una denuncia ciudadana. Y repito, ¿no? En estos procedimientos los ciudadanos participan, ¿no? Pueden hacer este control ciudadano denunciando, pero esta denuncia no les da legitimidad para ser parte del procedimiento, ¿no? Es el impulso de oficio que le da el propio jurado especial, ¿no? Que permite que el procedimiento siga, ¿no? Entonces, por eso lo señala acá, también lo repite: denuncia del ciudadano no legitima, traslada a fiscalizador del jurado especial. El jurado especial traslada al área de fiscalización la denuncia del ciudadano, y el área de fiscalización del jurado especial emite el informe de fiscalización dando cuenta de posibles causales de exclusión. El informe se corre traslado a la organización política para que también presente sus descargos, ¿no? En el plazo de un día calendario. Luego, el jurado electoral especial, ¿no? Con esta información, ¿no? Emite pronunciamiento. Es el pronunciamiento de primera instancia. Este pronunciamiento, como todo pronunciamiento del jurado electoral especial, ¿no? Respecto a la situación jurídica de un candidato, puede ser impugnado, ¿no? En caso de concederse recurso de apelación, ¿no? El jurado electoral especial resuelve en instancia final y definitiva. Vencido el plazo límite para excluir candidatos, ¿no? Las fechas que hemos señalado, 22 de agosto y 29 de agosto, ¿no? 29 de agosto para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y 22 de agosto para el jurado especial. Vencido estos plazos, solo procede a anotaciones marginales en la hoja de vida, ¿no? Y la remisión de los actos al Ministerio Público para sus atribuciones. Ya no, superado estos plazos, ya no pueden ser excluidos. Estamos hablando del 22 de agosto y 29 de agosto, ya no pueden ser excluidos, ni pueden ser, pueden ser excluidos, ni pueden ser, digamos, excluidos por tacha, ¿no? Entonces, vencidos estos plazos, ¿no? Lo único que queda en estos casos es las anotaciones marginales y la remisión al Ministerio Público, ¿no? Solo, la excepción, como hemos visto, solo es en caso de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Como hemos visto anteriormente, por inhabilitación de derechos políticos, por condena, ¿no? Consentida ejecutoriada, por la interdicción, ¿no? Y por la inhabilitación de conformidad al artículo 100 de la Constitución Política, ¿no? En estos supuestos sí se permite hasta un día antes, pero en todos los demás supuestos solo hasta el 22 para el jurado especial y 29 para el jurado nacional, el pleno del jurado nacional de elecciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, datos importantes: la información contenida en el formato único de hoja de vida es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el anexo 1 del reglamento. No es importante, ¿no? Eso sí es sumamente importante que el candidato verifique, ¿no? Si la información que contiene la hoja de vida es auténtica, está completa y fue actualizada, ¿no? Es cierto que quien presenta estas declaraciones juradas de hoja de vida son los personeros, pero corresponde, ¿no? Al candidato autor diligentemente, ¿no? Verificar si la información que contiene la hoja de vida es auténtica, está completa y está actualizada. Y también, ¿no? Atendiendo que es el propio candidato que da fe, ¿no? De la veracidad del contenido de estos formatos de hoja de vida, también le corresponde, ¿no? Asumir las consecuencias, ¿no? Jurídicas que se deriven de ello, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad que también podría corresponder al personero legal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la declaración jurada de consentimiento, ¿no? Mediante el cual el candidato, ¿no? Reconoce lo que señala ahí, ¿no? Asimismo declaro a juramento reconocer la información contenida en mi formato único de declaración jurada de hoja de vida y registrar en el sistema informático. Declara, ¿no? Dando fe, ¿no? De la veracidad en su contenido,
y autoriza, pues, ¿no? A la organización política a través de su personero a dar uso, ¿no? A dar uso de dicha declaración en el procedimiento de inscripción como candidato en el marco de la elección, en este caso municipal complementaria, ¿no? Siguiente, por favor. Las anotaciones marginales, como he dicho, superada la posibilidad de excluir o tachar o que se produzca la exclusión por tacha, ¿no? Lo que queda es una anotación marginal, ¿no? Que se consigna en la declaración, en el formato único de declaración jurada de hoja de vida del dato, ¿no? Los errores materiales, numéricos o cualquier otra información, ¿no? Que considere relevante el jurado especial. Ya no puede valorarse como una intención de subsanar alguna omisión en la declaración jurada de hoja de vida que posteriormente a la publicación del informe de fiscalización la organización política solicita la anotación marginal. Es decir, no, es importante también señalar que se ha valorado mucho el tema de que, o positivamente, en una valoración positiva, de que el candidato subsane, ¿no? Pretenda subsanar alguna omisión, ¿no? Por parte de que aparece en su hoja de vida, ¿no? Pero esto tiene que hacerse antes del informe de fiscalización. Porque ya efectuado el informe de fiscalización, pues obviamente, ¿no? El candidato ya ha advertido que hay un informe de fiscalización que de repente lo perjudica, ¿no? O que advierte, ¿no? Una irregularidad, entonces es la presentación de una subsanación no tendría sentido, ¿no? Pero si lo presenta antes de que, digamos, fiscalización detecte una omisión, una falsedad, entonces esta podría ser valorada positivamente por parte del jurado especial o el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ya acá tenemos casos prácticos, ¿no? Hay un informe sobre exclusión, estamos en exclusión. Hay un informe de fiscalización, candidato brindó información falsa, ¿no? Sobre información académica superior. O sea, el informe de fiscalización del jurado especial concluye esto. Candidato brindó información falsa sobre formación académica superior. El descargo del jurado, del candidato o de la organización política fue: la información puede ser visualizada en un expediente de proceso anterior. El jurado electoral especial excluyó al candidato. Se presentó un recurso de apelación, ¿no? Se señaló la falta de motivación y no se puede disponer la exclusión por datos registrados en entidad del Estado. Claro, ¿no? O sea, ahí lo que señaló en este caso la organización política es: no, pero esa información es de carácter público. Tú, Jurado Nacional de Elecciones, lo puedes ver en los registros públicos de las entidades, ¿no? Puedes ver la formación académica. Entonces, valorando esto, siguiente diapositiva, por favor. Veamos cómo valoró esto el Pleno. Declaró fundado el recurso de apelación, ¿no? Señaló el Pleno, existe un escrito de subsanación de la organización política por el error involuntario al consignarse una entidad educativa diferente en su declaración jurada de hoja de vida. La organización política informó con fecha anterior a la emisión del informe de fiscalización el error, ¿no? Por lo que corresponde a que el jurado especial disponga la anotación marginal, ¿no? Se declaró fundado el recurso de apelación, ¿no? Dándole la razón a la organización política, ¿no? Porque en este caso, ¿no? La organización política trató de subsanar el error antes de la emisión del informe de fiscalización, ¿no? Se valoró esto positivamente y declaró fundado el recurso de apelación, y el candidato continuó con su participación en el proceso. Siguiente, por favor, creo que es el último. Ahora veamos otro caso, ¿no? La información del rubro de formación académica se obtuvo de forma automática de SUNEDO sobre un título de contador público. Sin embargo, los datos corresponden a un tercero, ¿no? O sea, señaló acá que los datos que correspondían al rubro de formación académica no correspondían al candidato, sino a un tercero, ¿no? O sea, el título que consignaba como contador público no correspondía al candidato, sino a un tercero. En su descargo, la organización política trae su personero, nos adjuntó una DJ en donde indica que no cuenta con el título de contador público y desconoce por qué su número de DNI está vinculado en la SUNEDU con la información académica de otra persona. El jurado especial excluyó al candidato, omisión por incorporar información falsa. El recurso de apelación, el recurso de apelación, ¿no?
de la organización política señaló lo siguiente: la resolución se aparte del marco de protección legal y vulnera derechos fundamentales al debido procedimiento y la tutela electoral efectiva. A ver, rápidamente, por favor, al criterio del Pleno, a lo resuelto por el Pleno en la siguiente diapositiva. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación, ¿no? Señalando también: existe un escrito de subsanación de la organización política por el error involuntario al consignarse una entidad educativa diferente de su DJ. En este caso también, la organización política informó con fecha anterior a la emisión del informe de fiscalización el error material, ¿no? O sea, como se dan cuenta, también existe la posibilidad, ¿no?, de que el candidato, ¿no?, al advertir que existe una omisión o una falsedad en su hoja de vida, informe, ¿no? Informe a la organización política sobre esta situación, informe al jurado especial sobre esta situación, pero tiene que hacerlo, ¿no?, con anterior a la emisión del informe de fiscalización, ¿no? Porque si es posterior, ya digamos que esta información no va a tener, digamos, mayor consecuencia en su situación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que se tenga en consideración este plazo máximo como para que el candidato, si advierte, ¿no?, que se ha consignado mal, ¿no?, alguna información, no pueda darla a conocer al jurado electoral especial, ¿no? Y esto es antes de la emisión del informe de fiscalización que detecta digamos, esa información, ¿no? Y bueno, como señalado también, ¿no?, anteriormente, la profundización sobre estos casos, ¿no?, pueden encontrarla también en esta resolución, ¿no?, esta resolución 3588, que es donde se desarrolla, y que es la resolución que resuelve esa controversia por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. También existe, ¿no?, una plataforma en el Jurado Nacional de Elecciones que está relacionada a toda la jurisprudencia que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido. También, si quieren conocer los casos de cómo se ha venido resolviendo por parte de los jurados especiales y por parte del Jurado Nacional de Elecciones, también una plataforma electoral donde ustedes simplemente eligen el proceso electoral y verifican los casos, ¿no?, todos los casos, como para que puedan ir nutriéndose de esta información y conozcan cómo se ha ido, digamos, resolviendo, ¿no?, cómo se ha ido aplicando la normativa electoral en casos concretos, ¿no? Entonces, es importante que, si quieren profundizar en estos temas, ¿no?, conozcan también todos los servicios que presta el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus plataformas, ¿no?, en este caso, de la plataforma de jurisprudencia electoral, la plataforma de consulta de expedientes, la plataforma electoral, ya lo he dicho, ¿no?, y considerando ahí los procesos electorales para que tengan, digamos, conocimiento de cuáles han sido los criterios de jurados especiales, del Pleno del Jurado Nacionales al momento de aplicar la normativa electoral en casos concretos. Adelante, por favor. Creo que con esto, sí, esto ya forma parte de otros procedimientos, el retiro, la renuncia. Esto ya no corresponden a esta exposición. Más bien, agradecerles a todos por haberme escuchado, por prestar atención, ¿no?, a la exposición. Entonces, agradecerles su presencia, ¿no?, su presencia, y como les digo, como les he mencionado, ¿no?, pueden profundizar en estos temas, ¿no?, viendo la aplicación de la normativa en concreto, revisando las resoluciones no solo del Pleno del Jurado Nacional, sino de los jurados electorales especiales. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Un momento. Perfecto, Román, muchas gracias. Entonces vamos a dar pase para que nuestro público presente pueda hacer sus preguntas a través del chat. Por favor, Román, unos minutos.
Minuto más, por favor, Román, para que... No te preocupes, no, adelante, con tranquilidad, estimado. Norma. Vamos entonces a nombre de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Mariela Pinto Rocha y el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Rolando Burneo, queremos agradecer tu participación por esa excelente conferencia que nos has brindado el día de hoy, en la cual has enriquecido mucho los conocimientos previos que ya teníamos como participantes sobre lo que son las dádivas electorales como conductas prohibidas dentro de un proceso electoral. Asimismo, queremos agradecerte también por tu tiempo y tu experiencia que tienes con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Muchas gracias, Román. No, muchas gracias a ustedes. También queremos agradecer la presencia de todos y todas las personas que nos han acompañado el día de hoy con su presencia y los invitamos a que puedan ustedes completar una encuesta que se le va a estar brindando a través del Zoom al finalizar la sesión. Así también lo invitamos a nuestras próximas conferencias que ustedes van a encontrar en nuestra página web en la sección de calendario académico, en la cual ustedes van a poder ver las actividades que se tienen programadas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.